Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva conexión. Continuamos con el favor del Creador nuestro curso, los secretos o misterios revelados del Evangelio de Mateo. ¿Ya? Hoy vamos a revelar el secreto número 14 que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, del versículo 17 hasta el 20. Ya. Hemos dicho en la mayoría de las clases que el Nuevo Testamento es un documento judío, escrito por judíos y pertenece a la rama judía de la Cábala, ¿ok? A la rama judía de la Cábala. La Cábala es toda la rama judía donde se estudia la Torá a nivel profundo. La Kabbalah es la rama judía donde se estudian los misterios de la Torá, ¿ya? Y los cabalistas, que son las personas que entran a los planos superiores, a los planos profundos de la Torá, a las revelaciones secretas, muchos de ellos han escrito libros y esos libros que escriben lo hacen a modo de metáforas, parábolas, historias, eh, que aparentemente quieren entregarte un mensaje literal, pero hay secretos profundos. Es decir, un cabalista te puede contarte una historia, pero es necesario que esa historia te la descodifique. Es decir, te la desarrolle y te la explique, así como lo hacía, por ejemplo, Rabbi Yeshua. Rabbi Yeshua hablaba de las parábolas del sembrador, o siempre ocupaba ejemplos sobre el rey. Todas esas parábolas necesitaban una explicación. Entonces, había gente que le hablaba así de esta manera, pero no le explicaba los secretos porque no eran dignos o tal vez no estaban preparados para tan grande revelación que ocultaba esa historia. Entonces, antiguamente la Kabbalah, y de hecho yo creo que todavía en el pueblo judío, los grandes misterios de la Torá eh, están en círculos cerrados, están en círculos privados, porque el pueblo judío aprecia tanto los misterios de la Torá. En el lenguaje del Nuevo Testamento es conocido como los misterios del reino de los cielos, que no se la comparten a cualquiera. Entonces, de hecho, propio Rabí Yeshua, él decía, no deis las perlas a los cerdos, ¿sí? Entonces, cuando habla de las perlas, en el pueblo judío se sabe que las perlas son los misterios de la Torá, ¿ya? Entonces, eh, el Nuevo Testamento es un libro cabalístico, es decir, pertenece a los misterios de la Torá. Entonces, todos los escritos que ahí vemos, ya sean personajes, ya sean historias, relatos, ocultan grandes secretos, grandes misterios. Entonces, el propósito de este curso es poder descifrarte estos misterios, abrirte los sellos, abrirte eh, estos escritos a la comprensión profunda, como los grandes sabios del pueblo de Israel lo hacen con la Torá. Entonces, agradecemos al Eterno, al Creador del universo, porque nos ha permitido acceder a esos códigos. Entonces, esos códigos nos van a traer revelaciones profundas. eh, no necesariamente va a ser literal, ¿ya? Hay cosas que lo pueden ser, pero hay otras no. Entonces, ya vamos en el capítulo 5. Ya llevamos 5 capítulos avanzados en este curso. Y hemos estado compartiendo secretos temática por temática. Entonces, ¿cuál es el texto que vamos a compartir el día de hoy? Pues aquí se los presento.
Aquí tenemos. Hoy vamos a compartir el secreto número 14, que está escrito en el Mateo capítulo 5, del verso 17 al 20. Y dice el texto, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Aquí está hablando Rabí Yeshua. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Verso 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, dice, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí tenemos el texto en la mesa, ¿ya? Antes de pasar a los misterios y desentramar los secretos que aquí están, quiero compartir algunos comentarios a nivel literal para que tengamos o creamos la vasija y tengamos el impulso para pasar a lo más profundo, ¿ya? Primero vemos acá un relato donde Rabí Yeshua da un valor muy profundo a la Torá. Algo quiero compartirte es que cuando el Nuevo Testamento traduce en algunas ocasiones el concepto ley, como en este caso, no pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas, pues la ley o los profetas hacen alusión a lo que en el pueblo judío en esa época se conocía como el Tanaj, ¿ya? Y ahí voy a mostrar una diapositiva donde aparece qué es lo que es el Tanaj y para que lo puedas visualizar. El concepto ley que se traduce hace alusión a la Torá, ¿ya? No siempre en el Nuevo Testamento el término ley hace alusión a la Torá, ¿ya? En algún momento podemos desarrollar eso con más calma, pero en este caso, Rabí Yeshua está haciendo énfasis a la Torá, ¿ok? A la Torá que recibió Moisés en el monte de Sinaí. Pero él dice, no penséis, es decir, no se te pase por la mente, no tengas pensamientos, ni se te ocurra en tu mente que he venido, es decir, no se te pase por la mente que mi misión en este mundo, que mi llegada a este mundo es para quitar. La palabra abrogar es quitar o abolir. No se te pase por la mente que mi misión es venir a abrogar, a quitar la Torá o los profetas. ¿Ya? Yo, dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Aquí vemos el primer texto bien interesante. ¿Ya? Entonces, primero es, no pienses. Rabí Yeshua te está llevando a la mente. No pienses, no supongas, no esperes, ni lo esperes. No llegues a tal conclusión que he venido para quitar, para abrogar o abolir la Torá y los profetas. Es decir, que si tú eres un seguidor de Rabbi Yeshua, lo primero que tú tienes que considerar en sus palabras es que a él jamás se le pasó por la mente, ni fue su misión quitar la Torá y los profetas. ¿Ya?
Entonces, Yeshua dice que tal cosa ni siquiera debería estar en nuestras mentes. Cualquier seguidor de Yeshua o de Jesús de Nazaret debe estar consciente de esto, que Yeshua nunca tuvo la intención de abolir la Torá, ni siquiera debilitar su influencia. Cualquier interpretación que tarde o temprano llegue a tal conclusión es errónea. Hay tantas interpretaciones de ello en el pueblo cristiano, hay tanta interpretación del Nuevo Testamento que están basadas completamente en esta idea. Y de hecho existe una doctrina, existe un sistema de creencia en el cristianismo que se llama el dispensacionalismo teológico, en donde te enseñan que Dios dividió la humanidad como en 7 o 8 tiempos. Y en esos 7 o 8 tiempos, esta creencia que viene de ellos del siglo XIX, que parte más encima por un jesuita católico llamado Manuel Acusa, y va a terminar luego en Europa con Scofield, en donde se va a desarrollar una teoría que Dios dividió la humanidad en 7 tiempos. Entonces, dentro de esos tiempos, en la época de Jesús, según esta teoría inventada en el siglo XIX, que de hecho la más gran mayoría de los cristianos no lo sabe, a no ser aquellos que estudian teología, puede ser que lo sepan, crearon este sistema dispensacionalista para decir que Yeshua de Nazaret, Jesús de Nazaret, vino a acabar con la ley. Es decir, Jesús da Jesús da un antes y un después a la ley. Con Jesús se acaba la ley, con Jesús se termina la ley. Y después viene otra cosa, otra dispensación que los cristianos llaman la gracia. Entonces, eso es un invento, ¿ya? Tú no vas a ver en ninguna parte de la Escritura donde veas a Jesús hablando de 8 dispensaciones, donde veas a los apóstoles hablando de dispensacionalismo teológico. Entonces, hay gran grupo de creyentes que tienen esta idea arraizada cuando el propio maestro, cuando el propio rabí está diciendo no pienses, no se te pase por la mente, no supongas, no esperes, no llegues a esa conclusión de que he venido para abrogar la ley. Entonces hubo gente que sí pensó en esto y hay gente que sigue pensando en esto, que él vino para abrogar. Dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, ¿de dónde sacan la idea de que él vino a quitarla? Y es algo ilógico, porque es como sumar. Si la Torá me dice no robará y yo la quito, entonces ahora puedo robar. O sea, si la Torá a mí me dice no mates y yo la quito, o sea, si Jesús vino a quitar la ley, entonces yo ahora puedo matar. Esto es algo completamente ilógico. Y mira lo que dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra. Mira, hasta que pase el cielo y la tierra. Ni una jota ni una tilde. La palabra jota viene como de trazo. Ningún trazo de la Torá, ni una tilde. La tilde vendría siendo como la letra más pequeña de la Torá, que la letra Yud. Ni un trazo de la Torá, ni la letra más pequeña de la Torá, que es la Yud, que está traducido aquí como tilde, pasará de la Torá. Hasta que todo se haya cumplido. Que él mismo lo está diciendo. ¿Sí? Entonces, este punto de vista predominante se resume en las palabras del filósofo cristiano del siglo V, Sócrates, escolástico,
que dice, cuando el judaísmo se transformó en cristianismo, la obligación de observar la ley mosaica cesó. Es decir, los cristianos creen que el judaísmo se transformó en cristianismo. Y dice este filósofo que la obligación de observar la ley mosaica, es decir, la Torah, cesó. Eso está en Escolástico 5:22. Algunos dicen que al cumplirlo, llegó por sí mismo a la abolición. Es decir, Rabí Yeshua cumplió y listo, se abolió. Esto simplemente no es así. Esta idea es lo que Yeshua nos está diciendo que ni siquiera pensemos. La versión cristiana de Yeshua, también conocido como Jesús, a eso todo lo que el Yeshua histórico, el judío, nos dijo que no hiciéramos. De hecho, dice el Rambam, un gran sabio legislador de la Torá, él cambió la Torá por otra cosa y provocó el rechazo del pueblo judío. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pensar que los cristianos provocan rechazo al pueblo judío? Y ese rechazo que provoca el pueblo judío es simplemente porque crearon de un judío un Dios y porque crearon de un judío alguien que no existió. Distorsionaron sus palabras, distorsionaron su mensaje. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cumplir en el contexto de la Torá se refiere a poner en práctica, es decir, la obediencia. Cumplir un versículo bíblico significa hacerlo realidad. Es decir, Rabí Yeshua vino a poner en práctica los preceptos de la Torá. ¿Sí? Significa ponerlo en práctica y enseñar a otros a ponerlo en práctica. En otras palabras, cumplir la Torá es en realidad todo lo contrario a abolirla. De hecho, nos dice eh, el rabino Jonatán, quien cumpla la Torá en la pobreza, su fin se cumplirá en la riqueza, como dice Avot 4:9. El significado es que alguien que obedece la Torá a la pobreza será recompensado grandemente por ello. Y como puedes ver, aquí cumplir la Torá es sinónimo de vivir en obediencia a ella. Entonces, imagínate lo que te dice el texto. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres. Lee bien, mira. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, o sea, si alguien se atreve a quebrantarlos, muy pequeños, aunque parezcan pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Y por qué Rabí Yeshua habla de los mandamientos? Habla de los preceptos. En hebreo los mandamientos se dice misvot, es decir, leyes espirituales que se llevan a la práctica. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeños, porque para algunas personas pueden haber preceptos que son como muy sencillos. Pero sin embargo, si yo te llevo y te digo, ¿sabes qué? No cumplas si tú violas este precepto, si tú violas este mandamiento de la Torah, no pasa nada. Si yo llevo a la gente por ese camino como el cristiano ha llevado a los creyentes, entonces pequeños seremos llamados en el reino de los cielos. Pero también te dice, más cualquiera que los haga, mira, poner en práctica, más cualquiera que los ponga en práctica, cualquiera que los haga, una vez que yo pongo en práctica los preceptos de la Torah y lo enseñe cómo poner en práctica los mandamientos de la Torah, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Qué te parece?
hasta que pase en el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá. De hecho, aquí tú puedes hablar, porque aquí Rabí Yeshua te está hablando de las letras de la Torá. Yeshua enseña con estas palabras que cada letra hebrea en la Torá, porque cuando dice tilde, en las letras hebreas no existen las tildes. Es que la tilde es muy similar a la letra Yud cuando tú la dibujas. Entonces, nadie puede quitar ni la letra Yud, que es la más pequeña de las 22 letras hebreas. La letra Yud es la más pequeña, pero tú no la puedes quitar. Entonces, hay una importancia en cada letra de la Torah. Cada letra tiene un significado profundo. De hecho, aquí Rabbi Yeshua exalta la Torah. Le da un enfoque muy ortodoxo de la divinidad de la Torah. No podía hablar de ello más alto que esto. Nota la referencia a lo que dice Isaías capítulo 51, verso 6. Los cielos se desvanecerán como humo y la tierra se pudrirá como ropa de vestir. Pero dice, y mi justicia no será abolida. Mi justicia no será abolida. Y cuando habla de mi justicia no será abolida, todo el pueblo judío sabe que cuando se habla de justicia es una alusión a la Torá. Pero a la fecha, los cielos no se han desvanecido como humo. Hasta la fecha la tierra no se ha podrido como ropa de vestir. Y dice, si esto no pasa, entonces su justicia no será abolida. La Torá no será abolida, como dice Rabí Yeshua. Y a la fecha este evento no ha ocurrido. Todavía estamos viviendo en un mundo materialista gobernado por el caos, por el paganismo. El cielo sobre nuestras cabezas sigue siendo el mismo cielo que había hace 2000 años. Y la confusión religiosa sigue ocurriendo. Y seguimos enseñándole a la gente que la Torá está abolida. Y Rabbi Yeshua dijo que hasta que pasen el cielo y la tierra, tenemos el mismo cielo, tenemos la misma tierra. ¿Cómo se nos ocurre pensar que la Torá ha sido abolida? No importa si lo quieres interpretar de manera literal, de manera metafórica, este versículo aún no se ha cumplido, por lo que la Torá sigue en pie con toda su fuerza. De hecho, los maestros hasídicos, los cabalistas, enseñan que en el mundo venidero, el mundo se volverá divino. Experimentaremos la Torá, de hecho, en un nivel de divinidad completamente nuevo. Será la misma Torá, pero en un nivel completamente diferente. Experimentaremos lo divino. Como dice el Likutei Alajot, Erubei Tejumim 5:22. Y así todos los mandamientos de la Torá serán obedecidos de manera totalmente diferente. Pero aún no hemos llegado a ese día. Por lo tanto, continuamos poniendo en práctica los preceptos de la Torá. ¿Sí? Aquí Yeshua todavía está hablando de la Torá, cuando dice, cualquiera que deje de lado uno de estos mandamientos muy pequeños. Aquí Yeshua todavía está hablando de la Torá. Cualquiera que desobedezca o quebrante un mandamiento de la Torá será llamado el más pequeño. Y cualquiera que los obedezca, a todos será llamado grande en el reino de los cielos. De hecho, nuestros sabios, los sabios judíos en el Talmud, en el Tratado de Sanedrino 29a, enseñaron: quien piense que la Torá es celestial, excepto por un verso, porque piensa que ese verso fue agregado por Moshe, por Moisés, de esa persona está escrito, ha despreciado la palabra de Hashem, ha despreciado la palabra de Dios. ¿Sí? No entraréis en el reino. Aquí entrar en el reino de los cielos no se trata de ir al cielo después de la muerte.
Todo el mundo cree que está hablando de a entrar al cielo después de la muerte. Está hablando de experimentar la divinidad, la soberanía de Dios aquí en la tierra. De hecho, los sabios hasídicos y los cabalistas enseñan que se espera que un judío vaya más allá de la letra de la Torá, más allá de la letra de la Torá. Por eso que dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, los sabios nos enseñan que nosotros tenemos que ir a lo que está más profundo. Si hay personas que estudian la Torah solamente a nivel literal y no estudian los misterios, no estudian los secretos de la Torah, Rabbi Yeshua dice, tienes que ir más allá. Tienes que ir más allá. Yo no he venido a quitar ni los trazos ni la letra más pequeña de la Torah. Obsérvalos, estúdialos. Eso se refiere cuando dice, si vuestra justicia, es decir, si vuestra forma de llevar la Torah, si vuestra forma de estudiar la Torah no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no puedes palpar lo que está en la otra dimensión, no puedes palpar lo que está a un nivel espiritual. Entonces, si realmente quieres ir a la justicia superior, si realmente quieres contemplar la Torah a un nivel profundo, si realmente quieres seguir el camino de Rabbi Yeshua, pues realmente tienes que ser valiente. Ser discípulo de Yeshua de Nazaret no es fácil. Es tan fácil decir, recíbelo como tu Señor y tu Salvador. Tan fácil decir, recíbelo como tu Señor y Salvador. Y si supiera lo que significa ser un seguidor de Yeshua de Nazaret. Y más encima, avergüenzas al rabí, avergüenzas al maestro, violando la Torá y diciendo que la vino a arrancar, a quitar, obedeciendo más encima doctrinas de hombre, obedeciendo sistemas de interpretación bíblico que no vienen del pueblo de Israel, inventados. No es así, señores. Rabí Yeshua no vino a quitar la Torá, vino a cumplir, vino a enseñarte el camino de observancia de la Torá y sus preceptos. Vino a enseñarte el camino de observancia de los misterios de la Torá. Cada letra de la Torá, cada trazo tiene un significado muy profundo que se te tiene que ser revelado. ¿Sí? Entonces, si tú realmente quieres y te dices ser discípulo o seguidor, realmente tú tienes que ser muy fuerte para lograr ese carácter y ser un observante de la Torá. ¿Sí? Es decir, observa, practica y enseña. Es decir, yo estudio la Torá, la practico y la enseño. Si observo los preceptos de la Torá, si los practico, los pongo en acción, y una vez que los pongo en acción, es decir, Rabbi Yeshua está diciendo, vívelo tú primero y luego lo enseñas, pues realmente serás llamado grande en el reino de los cielos. Grande serás llamado en el Olam Abba. Grande serás llamado en el reino divino. Mira, todo esto que te he explicado ahora, todo lo que te he explicado ahora, ha sido a nivel literal. A nivel literal. Así que en la segunda parte, que viene ahora, te explicaré los misterios que están detrás de estos textos. ¿Vale? Así que con el mismo link, con el mismo enlace, volvemos, ¿ok? Enseguida a la misma conexión.